Saludos, soy Mariliana Torres. Hoy estamos en Vigel Live y hoy hablaremos sobre un asunto bien importante y bien interesante. Se trata sobre la seguridad en la carretera. Sabemos que hay muchísimos accidentes vehiculares y para ello, para hablarnos un poco más de cómo cerramos este año 2024, se encuentra con nosotros el director ejecutivo de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez Díaz. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, saludos. ¿Cómo cerramos este año 2024? Pues mira, cerramos el 2024 con menos fatalidades que años anteriores. Hasta el momento han ocurrido 257 fatalidades. 257. Son 57, son menos 44 cuando comparamos con el año pasado e incluso si lo comparamos con el 2022, son menos fatalidades. Obviamente, aunque haya una sola fatalidad, eso es demasiado, ¿verdad? Pero significa que vamos en la ruta correcta en cuanto a crear conciencia en los conductores sobre la responsabilidad de la seguridad vial. ¿Dónde están fallando? Pues mira, tenemos los mayores problemas de choques fatales tienen que ver con la velocidad, más del 90% están relacionados con la velocidad. De ese 90% hay cerca de un 62% que está correlacionado con el alcohol, así que significa que lo que es el tema de la velocidad y el alcohol son los dos principales problemas en cuanto a los choques en Puerto Rico. Y más en la época navideña, que sabemos que el puertorriqueño le encanta, ¿verdad?, el mezclar a veces alcohol. Sí. Y pues lamentablemente esta semana ha ocurrido un accidente que no tiene que ver nada con el alcohol, pero le tengo que preguntar porque se trata de una persona de más de 80 años que arrolló a un menor de edad y el menor murió. ¿Cómo la comisión interviene en esos casos o ustedes son manos afuera en cuanto a ello? Bueno, nosotros, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es más educativa en cuanto a todo lo que tiene que ver con seguridad vial, pero ciertamente nosotros hacemos un llamado a los familiares de adultos mayores para que en el seno de su hogar, ¿verdad? Analicen de acuerdo a las limitaciones y las condiciones que tiene su adulto mayor, si realmente está apto para poder conducir un vehículo, sobre todo a edad como de 90 años, que fue el caso que ocurrió en el municipio de Fajardo. Sabemos que cada vez que se renueva la licencia, hay una certificación médica donde un profesional de la salud certifica que la persona está en condiciones para poder conducir. Pero eso, dentro del término de que llegue la próxima renovación de la licencia, la salud de la persona puede deteriorarse. Así que es responsabilidad de sus familiares, de sus tutores, de los que están cercanos a la persona, de poder entonces en el seno de la familia tomar esas decisiones. No podemos generalizar, ¿verdad? Hay adultos mayores que independientemente de la edad que tengan, están capacitados para poder conducir. Entonces, por eso es que los familiares tienen que evaluar las circunstancias particulares, caso a caso, y tomar una decisión. ¿Usted está a favor o en contra de que los adultos mayores guíen en las carreteras de esa edad en adelante o no? Sí, yo creo que hay que evaluarlos caso a caso, ¿verdad? No podríamos entrar en generalizar porque estaríamos casi rayando lo que es la discriminación contra el adulto mayor. Es bien importante que sí, yo creo que tenemos que a nivel de gobierno hacer otros, ¿verdad? Análisis o métodos para, además de la certificación médica en el momento de la renovación de la licencia, que donde haya tal vez un readiestramiento de estas personas, como lo hace AARP, que ellos pues, hacen unos adiestramientos para que de acuerdo a las limitaciones en visión de los reflejos, pues puedan tomar acción en medio de la vía pública. Pero es algo que tendríamos que atender. ¿Cuáles son, digamos, los factores que están prevaleciendo? Usted ya ha señalado anteriormente que obviamente es el alcohol, pero le pregunto, ¿ustedes podrían tener algún señalamiento con relación a las vías, a la estructura de las vías que están tan deterioradas aquí en Puerto Rico, que ustedes puedan intervenir para que se acelere eso y podamos tener unas vías que eviten menos accidentes, digamos? Claro. Bueno, la realidad es que en cuanto a la infraestructura, no es una incidencia que, ¿verdad?, conlleve a un choque. Por lo menos cada vez que se investigan cada uno de los choques por la policía, están estrictamente relacionados a temas como velocidad, alcohol, distracción. Pero ciertamente sí hay un aspecto que se está trabajando desde el principio del cuatrenio, que es la iluminación. Sabemos que tras el huracán María, pues la iluminación en Puerto Rico sufrió grandes daños. Y esto, aunque muchas personas piensan que está bajo la Autoridad de Carretera o el Departamento de Transportación y Obras Públicas, realmente los custodios y los responsables de la iluminación en las vías públicas es Luma, quien tiene esa responsabilidad. Así que todos sabemos las limitaciones que ellos tienen. Pero no en todas las carreteras. En casi todas. Son muy pocas las vías públicas donde el DITOP o carretera tienen responsabilidad con respecto a la iluminación, principalmente en las autopistas.
Y las autopistas, pues lo vemos que casi todos están Pero que está muy iluminados. oscuro. Pero las carreteras estatales, para dar un ejemplo, la carretera número 3 es una carretera que toda esa iluminación es responsabilidad de Luma. Y se ha hecho un esfuerzo por la Secretaría de Transportación y Obras Públicas para identificar aquellos tramos que son vulnerables a choque para entonces darle prioridad. Y se ha estado trabajando durante este cuatrienio con eso. Creo que se ha adelantado, pero todavía falta bastante camino por recorrer. Se ha adelantado, pero ella misma ha señalado que todos sus proyectos tienen un detente porque no le responden en Fortaleza. Bueno. Yo tengo que decir que en cuanto a esto, ¿verdad? No está relacionado con Fortaleza, sino que es Luma particularmente. Sabemos que es una entidad privada y entonces pues se ha estado dando seguimiento. ¿Y el robo de cobre, a quién se le atribuye entonces? Bueno, ese tema, nosotros no entramos en ese tema, pero me imagino que ellos tomarán las cartas en el asunto. Quizás lo estén investigando, por eso es que esa es la respuesta que ellos dan siempre. Okay. Bueno, ¿cómo afecta, de acuerdo a lo que ustedes han investigado y en su campaña educativa que llevan, cómo afecta la salud mental de los conductores en su comportamiento en las carreteras y si están haciendo algo para prevenirlo? Sí, ciertamente es un hecho que hay personas que reinciden, por ejemplo, en la conducta de conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, no necesariamente porque quieren salir a janguear, porque están compartiendo con amistades o con familiares, es porque tienen alguna adicción al alcohol o porque están en una depresión y se refugian en el alcohol. Así que nosotros hace ya un año culminamos un proyecto piloto con AMSCA, donde establecimos un proyecto de tratamiento. Cuando la persona es un caso de reincidencia, automáticamente el juez lo refiere al panel de impacto a víctimas de AMSCA y entonces antes no había una opción de tratamiento. Ahora, pues, o en ese momento que estuvimos con el proyecto piloto, el psicólogo podía hacer una evaluación y determinar si en efecto la persona estaba reincidiendo porque tiene una situación psicológica, ¿verdad?, que había que atender. Así que no solamente se daba el proceso del panel de impacto a víctima, donde el conductor ebrio se enfrenta a testimonios de víctimas de conductores ebrios para crear esa conciencia de las consecuencias fatales que tiene conducir bajo efectos embriagantes, sino que al mismo tiempo se complementaba con servicios psicológicos para atender la depresión o la adicción al alcohol. Eso tuvo un gran resultado, de hecho demostró, sorprendentemente para nosotros, que los casos de reincidencia en Puerto Rico, que son casi un 32%, la mayoría son personas mayores de 65 años. Wow. ¿Y cuáles son las repercusiones que tienen más significativas que usted entienda, verdad? Digamos físicas, así como psicológicas, de los accidentes de tránsito en las víctimas. Mira, un accidente fatal o un accidente donde haya un grave daño corporal cambia para siempre la vida de una persona y de su familia. Y ejemplos claros es el ejemplo de la joven Laura Pérez, que ha sido parte de los esfuerzos educativos de la comisión. Esta es una joven de Mayagüez, universitaria, que dos conductores ebrios la arrollaron en el mismo incidente y perdió una pierna. Y le ha cambiado su vida para siempre, tanto la de ella como la de su familia, porque ella, ¿verdad?, es una persona independiente, ha continuado su vida profesional, pero su familia tiene que estar con ella, ¿verdad?, y dándole apoyo. Los dolores que tiene en la espalda son bastante fuertes, que ha tenido que atenderlo. Así que, sin lugar a dudas, su vida no es en la misma desde que tuvo ese choque fatal, y por eso es que nosotros en cada una de nuestras campañas hablamos, sobre todo en los casos de embriaguez, que tenemos que comenzar a humanizar las carreteras. Muchas veces las personas salen a la calle y piensan que pues si tienen un choque que no pasa nada porque es algo material. Pero dentro de los vehículos hay vida, y hay vidas que o se pueden perder o pueden tener grave daño corporal, donde para siempre va a cambiar ese estilo de vida de esa persona o de sus familiares. Así es. Y lo vimos con el niño que murió, porque transforma, era único nieto y único hijo. O sea, ¿cómo queda esa familia por este accidente de esta persona mayor? Sí. Y me consta, ¿verdad? Su abuelo es mi primo, así que sí, lo he podido ver de cerca, ¿verdad?, ese sufrimiento de toda esa familia, nada más por una persona conducir erróneamente y negligentemente, porque hay una consecuencia
que va a afectar para siempre a los padres, pero también a estos abuelos, porque era el único nieto. Así que, pues, muy lamentable. Le pregunto, para este próximo cuatrienio, ¿ustedes van a enfocar en las mismas medidas o van a promover cambios en la ley de tránsito o de los jóvenes para que adquieran su licencia? Sí, mira, nosotros entendemos que hay dos aspectos importantes que tenemos que tratar. El primero es fortalecer la Ley 22 de Tránsito en los artículos 7.05, 7.06, que habla de la sentencia a cuando hay un caso de reincidencia que cause un conductor ebrio grave daño corporal o la muerte a una persona. Actualmente, si el juez tiene la discreción de imponer la pena que establece la Ley 22 o una pena alterna como una restricción domiciliaria, por ejemplo, si la pena es 15 años, pues puede cumplir la cárcel como dice la ley, o el juez puede optar por que la cumpla en su residencia, lo cual no es justo para las víctimas en los casos de reincidencia. Así que nosotros estamos promoviendo que se enmiende nada más que para que se incluya una oración donde diga que estos artículos en los casos de reincidencia no cualifica para una pena alterna. Delimitar esa discreción que tiene el juez, que algunos lo hacen responsablemente, que otros, a mi juicio, abusan de su discreción y son injustos con las víctimas e incluso dentro del mismo proceso se revictimiza a los familiares, como ha pasado en el caso de Justin Santos. Así que tenemos que atender ese asunto. En cuanto a lo que tiene que ver con las intervenciones en las carreteras, hay una realidad donde la policía hace una intervención, la persona está conduciendo negligentemente, se le hace una prueba de aliento y no necesariamente arroja un % que esté en violación a la ley. Así que significa que la persona está bajo los efectos de alguna otra sustancia que no necesariamente es el alcohol. Y en Puerto Rico pues no tenemos el equipo necesario para la policía para poder determinar en ese momento que está bajo los efectos tal vez de alguna droga. Ya hay equipos a nivel nacional que se puede dotar a la policía con esos equipos y adiestrarlos a manejarlos para que cuando haga la intervención entonces haga la prueba de aliento de alcohol, pero también una prueba donde le va a determinar bajo el efecto de si alguna droga, qué droga tiene la persona en el sistema. Así que yo creo que nos tenemos que mover a eso. ¿Y si la persona se niega? Bueno, la persona se puede negar, eso es un derecho que tiene ¿verdad? Cualquier conductor. Si se niega, pues se pone bajo arresto igualmente, se lleva al cuartel, se le hace otra prueba con otro equipo, se puede negar de igual manera, pero hay unos remedios en el tribunal para poder presentar una moción de allanamiento, que es como se llama, para que entonces obligar al ciudadano a hacerse la prueba. Okay. Ya si se niega también a cumplir con la orden de allanamiento, pues ya es un desacato al tribunal, por lo tanto es un agravante. ¿Cómo usted se retira del gobierno? ¿Está conforme con la labor realizada o qué le faltó? Bueno, yo creo que sí, hemos adelantado bastante. Las estadísticas demuestran, ¿verdad?, que los esfuerzos han rendido fruto. Los proyectos que maneja la comisión, que muchas veces las personas piensan que la Comisión de Protección del Tránsito nada más es la que se encarga de los anuncios y toda la parte, pero nosotros tenemos una gran cantidad de proyectos de seguridad vial con el Departamento de Justicia, con AMSCA, con el Departamento de Salud. Y hemos buscado la manera de reforzar todos esos proyectos. Muchos de ellos han sido reconocidos durante este cuatrenio a nivel nacional porque han sido ejemplos para otras jurisdicciones. Implementamos en Puerto Rico la integración de las comunidades en el proceso de cómo hacemos nuestras campañas educativas. Yo siempre decía que la comisión hacía los anuncios y las campañas basados en lo que creen los empleados y en las estadísticas que da la policía. Pero nosotros hicimos lo que son grupos focales en las comunidades para poder tener esa opinión, ¿verdad?, y esa recomendación de todos los públicos objetivos, de manera que nosotros hagamos las campañas y los anuncios ajustados a lo que es la percepción del público, ¿verdad? Porque no podemos hacer campañas para nosotros, tenemos que hacer campañas para educar y afianzar la seguridad pública, la seguridad vial en todos los públicos. Así que yo creo que hemos adelantado mucho en eso y lo mejor que hay es uno poder dar de sus destrezas, de sus habilidades, de sus conocimientos, ponerlos al servicio del pueblo de Puerto Rico. Eso es una gran satisfacción. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a ustedes. En BeHealth. Así que agradecemos a Luis Rodríguez por compartir su estado de situación, a retirarse, ¿verdad?, de su función, pero también porque queríamos saber las repercusiones que tenían pues, estos incidentes que ocurrieron durante esta semana y la pasada semana también. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Encantadísima de que esté en BeHealth. Continuamos.
Toma el control de tu salud con BeHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.